El caso La Línea cumplió el 16 de abril 2 años de estar detenido, entre recursos, apelaciones y acciones judiciales que impiden avanzar a un juicio contra el expresidente y otros 61 implicados. El proceso sigue entrampado por una serie de acciones legales interpuestas por los acusados. A la fecha se han presentado 26 amparos, ninguno de ellos por parte del Ministerio Público, 29 apelaciones. De ese número total, 2 han sido solicitados por el ente investigador. De igual forma, los otros sujetos procesales han interpuesto 4 exhibiciones personales, un recurso en queja y un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto. En estos 2 años se ha impedido que se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia en la cual el juez Miguel Ángel Gálvez debe resolver si los 62 sindicados deben enfrentar juicio. Es evidente que a algunos de estos acusados no les conviene ir a juicio y esa figura del amparo la usan de una manera que está bien porque existe como una figura, pero ¿cuál es su opinión en torno al amparo? ¿Qué es lo que los guatemaltecos, porque llega el momento que hasta han de estar cansados, ¿no? Otra vez Soto Pérez ahí. ¿Será que eso forma parte de una estrategia? Yo creo que lo primero que hay que señalar con respecto a la presentación de recursos, sin entrar a ver todavía el amparo, pero la presentación de recursos, incidentes, recusaciones que están recusando al juez Gálvez desde hace ya varias semanas, es el litigio de mala fe. Y es que los abogados deben de litigar, toda persona, no solo los abogados, toda persona debe de ejercitar el derecho de buena fe. Esa es una regla, una norma de la ley del organismo judicial, es parte de nuestro ordenamiento jurídico y también es una regla del derecho internacional, conocida como Pacta Sunt Servanda, que está en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, es decir, los compromisos hay que cumplirlos de buena fe, el derecho hay que ejercitarlo de buena fe. Entonces, cuando los abogados y abogadas llegan a defender a personas y buscan obstaculizar el proceso, retrasar el proceso, pues presentan recursos, incidentes, y el recurso de amparo se presta mucho. El recurso de amparo es una acción importantísima para la protección de los derechos de las personas. Ayuda a proteger los derechos, ¿verdad? Todo tipo de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos individuales, civiles y políticos. Yo creo que no es necesario tanto limitar la ley de amparo, pero frente a un litigio malicioso de un abogado, va a rendir sus frutos y va a ser exitoso el litigio malicioso si hay un juez impune. Entonces le corresponde a los jueces decir si el amparo está bien utilizado o no. Por ejemplo, no podés presentar, hay casos, no solo los casos de La Línea y otros, en los casos, por ejemplo, contra dirigentes comunitarios en San Marcos, se está presentando el recurso de amparo en contra de la calificación del delito, es decir, en contra del auto de procesamiento, que es un acto en el que el juez califica el delito. Ahí no procede el amparo. Y los jueces deberían de decir, rechazamos el amparo, no procede el amparo. Sin embargo, lo aceptan, le dan trámite y entonces empieza el retardo de la justicia. En los casos de La Línea y los casos de corrupción, cooptación del Estado y los otros gravísimos de corrupción que se están dando, el asunto es que están utilizándolo como una estrategia para promover impunidad, porque lo que buscan es retrasar el proceso. Lo que esperarían es, no les importa estar un año más en la cárcel, retrasar el proceso, que no avance, pero están esperando que la nueva elección del Procurador de Derechos Humanos ponga a una persona que también sea impune. Yo he escuchado, por ejemplo, que podría ser candidato Roberto Molina Barreto, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Eso sería gravísimo, que alguien como Roberto Molina Barreto llegase a ser Procurador de Derechos Humanos. Alguien que como juez de la Corte de Constitucionalidad promovió la impunidad todo el tiempo. Pero ellos están esperando al cambio de procurador, estarían esperando al cambio de fiscal general el próximo año, de la fiscal general el próximo año, estarían apostando también a que
Iván Velázquez no se le renueve el contrato el próximo año, que una cosa es el contrato de Iván Velázquez que se vence el próximo año y la otra es el mandato de la CICIG que vence hasta dentro de 2. Pero lo que están apostándole es a quitar a Iván Velázquez, que ha sido un elemento clave a favor de la lucha contra la impunidad. Que se vaya la fiscal general, que se vaya el actual procurador de derechos humanos, posicionar a sus alfiles en esos puestos y entonces tener el momento ideal para que definitivamente los casos se finalicen y se promueva la impunidad en Guatemala otra vez. Entonces, ¿qué herramienta están utilizando? El litigio de mala fe, la interposición de amparos, de recursos de amparo, pero como digo, Haroldo, es muy importante que la población se dé cuenta que cuando hay un litigio de mala fe de un abogado o una abogada que es exitoso, es porque hay un juez que le ayuda a ese abogado al litigio de mala fe, con resoluciones que acepta un amparo cuando no debería de ser presentado, que acepta que se desnaturalice una acción tan importante como es el recurso de amparo para la protección de las personas, o que se acepte una recusación de un juez. Tú ves que la intención de apartar al juez Gálvez es una constante, permanente ahorita. Y no solo es esto, por eso la reforma constitucional era tan importante y sigue siendo importante. A un juez bueno siempre se le va a querer apartar no solo de un proceso concreto, se le quiere apartar del poder judicial. Por eso hemos dicho que la inamovilidad de un juez o un jueza o de una jueza independiente es fundamental para la independencia del poder judicial y para la independencia de jueces y juezas. Pero digo, y termino con esto, el litigio de mala fe es exitoso cuando hay un juez impune que permite que ese abogado litigue de mala fe. Bueno, miren, pues aquí hay un experto en temas de leyes, en todo esto que estamos hablando, y lo que yo plantearía sería, ¿estarán los guatemaltecos, de verdad, aquellos que sintieron esa indignación ante lo que estaba pasando, quedarse callados si triunfa esta estrategia de estos corruptos y ladrones? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros. Vamos a hacer el último enlace comercial y regresamos con el abogado Ramón Cadenas.